un editorial que tiene que ver con nosotros los evangélicos. Generalmente usamos el editorial para hablar de problemas sociales que afectan nuestra sociedad, pero quiero hablar hoy del tema del brilleo televisivo de los evangélicos. Ayer recibí un mensaje por WhatsApp de una querida amiga que me decía de unos cristianos que fueron a un programa de televisión y fueron avergonzados por las personas que defendían la parte contraria. Nosotros los cristianos debemos entender que los medios de comunicación no son para brillar y para sencillamente estar en temas que no manejamos de manera profesional. Mucha gente solamente por el hecho de salir en la televisión va a hablar de temas en los cuales cogen un libro especializado por 10 minutos y van a defender algo que ellos no conocen a ciencias ciertas. Yo creo que debemos ya comenzar a pensar en el reino y no en nuestro reino. Debemos comenzar a pensar en las cosas que son correctas, no en tratar de vendernos y de vender una imagen. Si usted no maneja un tema y lo llaman por H o X razón, usted debe de buscar las personas especializadas dentro del sector cristiano para que ese tema sea defendido correctamente y no que seamos estropeados y la imagen del cristiano se tire por el suelo. Es penoso que lo que me dice esta amiga es que hasta mentiroso le llamaron a uno de los expositores en un programa de televisión. ¿Por qué? Porque se ponen a inventar datos que no conocen. Se ponen a decir cosas ante gente que están 24/7 buscando información para defender sus puntos. Ya está bueno, hermanos. Vamos a actuar con cordura, con sabiduría e inteligencia. No vamos a tratar de vender nuestra imagen, vamos a vender a Cristo. Y vender a Cristo implica buscar la excelencia en todo. Si usted no conoce un tema, llame a una persona que conozca el tema y mándelo a ese programa. Vamos a dejar de pensar en nosotros y vamos a pensar en que toda apertura en un medio de comunicación es una vía para llevar una apología correcta del Evangelio de Jesucristo. Ya está bueno. Vamos a actuar correctamente. Y quiero hoy amonestar a aquellos que van a los medios leyendo libros y que realmente no conocen el tema. Cuando se habla de homosexualidad, aquí hay que llamar a Senia Díaz, hay que llamar a Rafael Dunker, hay que llamar a personas que tratan el tema con veracidad. Si se habla de legalidad en la homosexualidad, hay que llamar a Alberto Ortiz. Este jovencito maneja ese tema porque estudia el tema día tras día, no porque lo va a estudiar para ir a un programa de televisión. Esas son las personas que debemos buscar para tratar el tema de la homosexualidad, no ir a un programa sin saber lo que estamos haciendo, porque ridiculizamos el Evangelio y nos tratan a todos como ridículos. Es cuanto. Muy, pero muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes que cada sábado están en sintonía con nosotros aquí en Origen con Sanford. Les bendecimos, damos gracias al Señor por la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo de Osama, quien contribuye para que este programa llegue hasta ustedes. Nos sentimos felices en el Señor en esta mañana porque es un día más que Dios nos permite ver y nos da la gracia de compartirlo con ustedes. Recuerden que si desean escuchar los programas expuestos pueden entrar en YouTube y escribir Origen con Sanford y ahí le va a aparecer la serie de programas que hemos presentado aquí en Radio Renuevo 89.7. Pastor Sanford, ¿cómo se siente hoy? Feliz porque en este momento, aunque nosotros no estemos, se está celebrando el lanzamiento del Ministerio de Mujeres de las Iglesias de la Alabanza. ¿Cómo es que se llama, Luis, el rema del ministerio? De damas, sí, el ministerio. Redama, Red de Damas de la Iglesia de la Alabanza. En este momento en la Iglesia de la Alabanza López de Vega, la Iglesia Central, se está celebrando un evento preciosísimo en que las damas de las Iglesias de la Alabanza se unen para comenzar a extender el reino. También quiero enviar un saludo en
Carolina del Norte, a un hijo que amo mucho, un hijo espiritual, es a Taré, porque él está allá, creo que no está escuchando en este momento, porque me acaba de mandar un videito sentado en un mueble. Así que Taré, hijo mío, y a Emma, a Ethan, a su esposa y al bebé que viene de camino. Así que bendiciones, Dios te bendiga, hijo, te amo mucho, te quiero, y pa'lante, que tú vas a ser un gran gerente de una de las cadenas de comida rápida de los Estados Unidos. Vas a salir en las grandes revistas de marketing de los Estados Unidos. Amén. Por el trabajo que vas a hacer. Te bendigo, y a todos los oyentes que cada sábado, donde estuvimos hace unos días en la iglesia de Casa del Altísimo, del pastor Randy Guillén, y allí sencillamente los hermanos dicen: pastor, su programa es un toque de queda, lo oímos todos los sábados, así que mándanos nuestros saluditos. Así le mandamos los saludos a los hermanos. Quiero también mandarle un saludo al pastor, se me fue ahora, Claudio Garrido, vamos a estar esta noche por allá. Claudio odia al ratón de biblioteca. Él dice que el único momento en que él quita el programa es cuando llega el ratón de la biblioteca, que él cambia el dial inmediatamente, porque él le tiene odio por prepotente, por vanidoso al ratón de biblioteca. Así que, hermano Claudio, nos vemos esta noche. Dios te bendiga, y a toda tu congregación. Pero llévale al ratón de biblioteca para que haga las paces con él. Yo creo que, mira, con respecto al tema de hoy, sí, claro, porque eso no debe de ser. El pastor Claudio debe arrepentirse. Yo voy a llevar. Así que los hermanos que quieran ver al ratón de biblioteca hoy, porque pueden por pasar. Más falta que tenga el ratón, es su hermano en Cristo. Es su hermano. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy es enemigo entre cristianos. ¿Se puede o no se puede? O sea, hermano Claudio, usted va a tener que... Porque de todas formas el ratón de biblioteca es un hombre de unción, según él. Bueno, ya no le agreguemos. Dejémoslo en que es su hermano y que él lo tiene que amar. Así que todo el que quiera conocer al ratón de biblioteca, si no se mete en una cueva, porque puede meter en una cueva cuando viene a ver. Sí, no, porque él es muy singular también. Él es muy singular, y cuando viene a ver se mete en una cueva. Pues vamos a estar esta noche en la iglesia El Shaddai, en la Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Ortega y Gasset. Casi esquina, no es la misma esquina, al lado del aparta hotel que está ahí. Entonces ahí vamos a estar en la casa de Shaddai, del pastor Claudio Garrido. Y en Santiago queremos mandarle saludo al pastor Claudio Checo, que es pastor de la Iglesia de la Alabanza de Santiago. Es un hijo espiritual. Y en Atlanta, a nuestro querido Thor, que se casa el día 30 de octubre. Óyeme, Dios. ¡Felicidades! Se casa Thor. Pero ellos... Eso es increíble. Yo ni lo creo ya. Pensaba que el muchacho se me iba a quedar jamón nada más estudiando, porque... Hombre, que estudia ese. Yo te iba a decir que podían ir al retiro de pareja, pero es una semana después. Es una semana después. Así que, y realmente queremos invitar a todos nuestros oyentes que se quieran dar un fin de semana en pareja. O sea, la Carolina está preparando un retiro de pareja. Háblanos de eso, Carolina. Bueno, pues este retiro tenemos muchas expectativas, las parejas que estamos trabajando en él, porque entendemos que es un tiempo que el Señor está preparando para las parejas, para renovar los votos, para renovar la relación de pareja, para fortalecer la relación entre las parejas. Y queremos que todos los hermanos que nos están escuchando se animen e inviertan en este retiro. Tiene un costo de 15,000 pesos, va a ser en octubre, del 23 al 25 de octubre. Nos vamos el viernes tempranito y regresamos el domingo. Cuando tú hablas de tempranito, ¿a qué tú le hablas? ¿Qué tú le llamas tempranito? 8 de la mañana estamos saliendo. ¿Y la gente se va a tener que dejar de ir al trabajo ese día? Hay tiempo, pueden pedir permiso. Pues que pidan permiso a todos los que quieran participar. ¿Quién va a ser el exponente de ese? Nuestro hermano Dunker. Rafael Dunker va a estar con nosotros en este retiro de parejas. Así que si tú quieres acompañarnos, puedes llamar. ¿A qué teléfono? 809-988-0026. 988-0026 o 809-231-2563 con Betania. Ahí te puedes comunicar y decirles a todos que tú quieres ir. Y
vas a pasar un fin de semana excelente, donde se van a renovar tus votos y las cosas serán diferentes. Pero también hay un libro que tú debes leer y es De tal palo, tal astilla. Este libro te puede ayudar a entender muchas de las cosas que pasan en tu vida. A veces tenemos acciones que no sabemos por qué las hacemos, ni de dónde vienen, o a veces hacemos cosas que lo hacemos por una identificación con la procedencia de nosotros. En De tal palo, tal astilla tú puedes ver cómo va tu vida y de dónde vienen muchas de las actitudes que tú tienes, y el reconocer, que acuérdense que el principio del cambio es reconocer nuestras dificultades y el origen de lo que hacemos. Cuando tú conoces el origen de lo que haces, pues vas a poder enfrentarlo de una manera diferente. En todas las librerías cristianas y en Centro Cuesta del Libro está el libro de el pastor Sanford, De tal palo, tal astilla. Y el libro De tal palo, tal astilla, además de ayudar a uno a lo que usted dijo de reconocer y ver procedencia, también nos ayuda a autocorregirnos para los que vienen detrás de nosotros. Sí, porque todas las cosas que hacemos van a tener una consecuencia en aquellos que vienen detrás de nosotros. Y es de eso lo que hablamos, de las consecuencias que pueden resultar de tus decisiones. Así que sal huyendo a buscar el libro De tal palo, tal astilla, para que puedas reconocer y además poder marcar tus generaciones para una eternidad en Jesucristo. Nuestro tema hoy, enemistad entre hermanos, ¿se puede o no se puede? Sintonícenos, manténgase ahí pegadito del dial, porque vamos a tratar este interesantísimo tema que nos afecta cada día. Donde quiera que hay personas, se puede dar la enemistad, se da la rencilla, se da la confusión, pero ¿nos ayuda el Señor a corregir esa situación entre los hermanos, o simplemente debemos dejarlo así, que la cosa ya, nada, estamos discusión, yo no le hago mal, él no me hace mal, no hablamos, está todo bien? ¿En realidad será esa la forma correcta de manejar la situación? No se pierda este tema. Vamos ahora a una pausa musical con la canción Amigos de Alex Campos.
abrazos que negamos, al que hoy no está a tu lado, pero aún afuera hay muchos esperando de un abrazo, necesitan de aquel que te hace llamar hermano. Ahí estuvimos escuchando a Alex Campo y la canción Amigos. Recuerden que nuestro tema hoy es enemistad entre cristianos. ¿Se puede o no se puede? Pastor Sanford, ¿por qué el tema? ¿Qué significa la enemistad o ser enemigo de alguien? Fíjate, las personas entienden que ser enemigo de alguien es separarte de alguien. Pero la palabra enemigo en el texto original, en griego y hebreo, lo que implica es un adversario, una persona, y especialmente una persona a la que tú odias. Y es interesante que cuando vemos la definición de odio, dice así el diccionario: el odio es un sentimiento de profunda antipatía, disgusto, adversión, enemistad o repulsión hacia una persona, cosa o fenómeno, así como el deseo de evitar, limitar o destruir a su objetivo. O sea que una persona odia y la enemistad tiene mucho que ver con el odio. Cuando tú tratas de destruir a otro, cuando tú tienes una malinadversión por el otro y donde tú buscas cualquier manera de dañar al otro y de hacer que el otro sea desacreditado. Ahora, no es enemistad cuando una persona per se es una persona dañina. Hay gente que son dañinas, que se convierten en personas negativas para tu vida, y tú
como una manera preventiva, tú te alejas de esa persona. Eso no es enemistad. Eso no es enemistad. La enemistad tiene que ver con malinadversión, odio, ¿ok? Tiene que ver con el deseo de hacerle daño a esa persona específicamente, por lo cual el cristiano no puede bajo ninguna condición odiar a otro hermano, porque se convertiría en un homicida. La Biblia dice que el que odia a su hermano es homicida, porque ya lo mató. Porque cuando el odio crea el deseo de matar al otro, de destruir el objetivo de otro, que es lo que estamos planteando en este texto. Entonces, esa palabra enemistad o enemigo es la palabra odiar a alguien, o sea, tratar de destruir los objetivos de una persona. Usted ha dicho que el odio es tratar de destruir los objetivos de una persona. La enemistad. La enemistad, exacto. Pero que hay personas que por alguna situación en su vida resultan nocivas o son muy sensibles, se ofenden de cualquier cosa. Entonces a veces uno procura, bueno, déjame retirarme un poco de ese hermano. Tú dices que eso no es enemistad. Eso, por ejemplo, ayer yo estaba conversando con un jovencito que quiero mucho, mi sobrino, y él tiene una dificultad con un hermano que le tiene envidia, porque vamos a ver más adelante que parte de la enemistad tiene mucho que ver con la envidia. El joven le tiene envidia porque el jovencito tiene muchos dones, el jovencito tiene ciertas cualidades, entonces él siempre vive buscando una disensión, una dificultad con este joven. Entonces él no quiere separarse de él, pero él va a tener que separarse porque su relación es nociva. Hay gente que sus relaciones son nocivas, te hacen daño, y entonces como te hacen daño, lo mejor es separarte. Tú no odias a esa persona, tú no quieres el mal para esa persona, pero sencillamente tú te tienes que alejar en un momento determinado porque entiendes, pero también tú te puedes alejar por una persona porque tú entiendes que los enfoques de visualización y de metas de esas dos personas no son iguales. Yo recuerdo... Fue el caso de Pablo y Bernabé. Y en el caso de Abraham y Lot. Por ejemplo, ellos se separaron porque había un conflicto, pero ellos no eran enemigos, al punto tal que Pablo y Lot, que Abraham y Lot, después Abraham sale a rescatar a Lot cuando es atracado, cuando le quitan todo lo que tienen y se lo llevan como esclavo. Entonces, hay personas a las que tú puedes separarte sin ser sencillamente una gente que tú odias, pero que no te conviene porque te hacen daño. Yo conocí un joven que tú andabas con él y sencillamente en el tiempo que tú andabas con él, todo lo que ese joven hablaba era negativo. Él no tenía nada positivo, era una persona que había pasado mucho trabajo en su vida, pero él era marcado por ese trabajo y los jóvenes le sacaban el pie. ¿Por qué? Porque sencillamente los jóvenes decían, pero pastores, que ya nosotros no soportamos más la misma historia todo el tiempo. Entonces, esas separaciones. Pero hay momentos en que dos personas entienden que sus visiones son distintas y se van, se separan. Ahora, las separaciones no pueden ser bajo el concepto del odio o de un pleito, porque ya el problema del pleito es una dificultad. Decía una persona, que creo que fue Israel Brito, él decía, el problema de los dominicanos es que no sabemos terminar relaciones. Así es, sí. Los dominicanos tenemos que terminar peleando obligatoriamente. ¿Por qué? Por una simple razón. Cuando se trata de iglesias, y hay una oveja que dice que se va de la iglesia, los pastores nos sentimos ofendidos porque creemos que nos están rechazando. Y señores, hasta las iglesias más grandes se le van gente. O sea, que usted no es el único que se le va una gente. O sea, eso es normal, eso es común. Entonces despide a esa persona. Yo he oído gente que me dicen que los pastores lo maldicen si se van de la iglesia. Despide a esa persona en gracia, porque tú no tienes la obligación, la gente no tiene la obligación de estar contigo toda la vida. Hay momentos en que yo puedo entender que debo separarme de ti, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo correctamente, vamos a hacerlo bajo los acuerdos que Dios ha establecido. Pastor, hablaste en una ocasión al iniciar de que la enemistad tiene que ver con el odio. ¿Cuáles son las características de una persona que odia? Es muy interesante esto. Fíjate que uno de los grandes problemas del que odia es que él no quiere reconocer que él odia. ¿Por qué? Porque nadie quiere decir que odia a nadie.
Y dice el Proverbio 26:24, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Guay. Una de las características de una persona que odia es que nunca es sincero con lo que siente. Él trata de disimular lo que siente porque, óyeme, yo no voy a decir yo odio a fulano porque fulano me hizo tal cosa, porque eso como que no es de cristiano. Entonces, generalmente, las personas que odian lo tapan, lo ocultan. Ahora, ¿cómo se revela lo que ellos están haciendo? Porque en su interior tratan de dañar al otro. En su interior, ellos tratan de hacerle fraude al otro. En el interior, ellos tratan de desacreditar al otro. Cuando tú estás tratando de desacreditar a una persona, tú estás manifestando tu odio. Y aunque tú dices, yo no soy enemigo de esa persona, yo no lo odio, porque la palabra enemigo es odiar, yo no lo odio, pero con tus acciones, como dice Proverbios 26:24, el que odia disimula con la boca, con lo que dice, pero en su interior maquina engaño. La segunda característica es que el que odia le gusta crear rencillas. O sea, Proverbios capítulo 10, verso número 12. Proverbios capítulo 10, verso número 12, dice de la siguiente forma: el odio despierta rencilla. ¿Y qué es rencilla? La rencilla es pelea, contienda y discordia. La discordia es cuando tú divides a dos personas, cuando tú estás dividiendo a alguien, cuando tú tratas de que una relación entre una persona, y es muy común, por ejemplo, que cuando tú tienes una enemistad con una persona, siendo un creyente y allantando a que no es verdad eso, tú ves, porque tú estás allantando de que eso no es verdad, generalmente, todo el que te habla bien de esa persona, tú tratas de meter un maco. Y lo espiritualiza. Y lo espiritualizas. No, porque yo siento de Dios como que hay algo. Hay algo en esa persona. Hay algo en esa pero persona. tú tratas de desacreditarlo. Y eso es una manifestación muchas veces del odio que tú tienes, de la enemistad que hay dentro de ti. Lo tercero está en Eclesiastés capítulo 9, verso 6. Eclesiastés capítulo 9, verso número 6, dice de la siguiente forma: también su amor y su odio y su envidia. El odio siempre va a estar relacionado con la envidia. Fíjate que la mayoría de las personas que se enemistan es por envidia, o por algo que el otro tiene que tú no tienes, y tú comienzas a tirarle al otro. Como el caso que dije ahorita, el muchachito lo que le tiene envidia al otro joven. Y ese joven sufre porque le tiene temor a Dios. Y él sufre porque no quiere tener enemistad con sus hermanos. Entonces, muchas veces el odio tiene que ver con un racamoncito de que el otro ha logrado algo que tú no has logrado. Que el otro, entonces tú buscas justificaciones. No, que hizo tal cosa, que hizo. Pero es un asunto muchas veces de envidia, de que tú no quieres. Vuelvo y reitero, hay personas de las que tú te separas, pero tú no odias a esa persona, tú puedes estar orando por esa persona, pero no la quiero cerca de mí. ¿Por qué? Porque es nociva esa persona. Esa persona hace cosas que yo nunca voy a hacer. Entonces, tú no puedes estar cerca. Hay gente que tú no puedes estar cerca. Lo vamos a tratar y todo lo que tú quieras, pero vamos a tenerte ahí. Vamos a tener precaución, porque son personas que pueden dañar tu corazón. Y tú tienes que cuidarte, porque acuérdense que yo amo como me amo a mí. Entonces yo primero me tengo que amar yo. Claro. Y después yo voy a amar a los otros. Entonces parte de amarme es cuidar mi corazón, porque de él emana la vida. Entonces muchas veces el odio tiene que ver con la envidia, con anhelo lo que él tiene, entonces le voy a tirar a aquel. Eso se da mucho entre líderes, con el que tiene una iglesia más grande, siempre andan buscándole un periquito para tirarle, que si se robó la oveja, que si la iglesia esto, y que si la iglesia lo otro, que si es un buen predicador, que si no es buen predicador, que eso es Dios que lo tiene así, pero es Dios siempre que nos tiene así, o sea, no hay más él nadie. Tiene la iglesia llena, pero no es que él la ha trabajado, es que se han ido de otras iglesias. Es que se han ido de otra iglesia, exactamente, o que se ha robado las ovejas. Y muchas veces lo que hay detrás de esos comentarios es envidia. Es envidia. Hay realidades que son verdad, que no son obvias, pero muchas veces cuando tú ese comentario es generado generalmente con deseos de dañar la imagen del otro, entonces
ahí lo que hay es un problema de odio y enemistad que lo ocultamos. El odio tiene una característica muy interesante, y es que el odio genera una amargura. Cuando tú odias al otro, tú te amargas, porque cada vez que tú oyes del otro, y generalmente Dios lo hace así, Dios te pone a que todo el mundo te hable de la otra persona y que te comience a decir, entonces eso te va generando una amargura en tu corazón, porque tú quisieras, porque acuérdate que, como decíamos en el significado de odio, parte del propósito que tú tienes es que esa persona sea destruida, que la eliminen del mapa, para tú no tenerla cerca, para tú no ver el éxito que esa persona ha tenido. Entonces, ahí se genera, cuando tú ves todo lo contrario a lo que tú quieres lograr, se genera una raíz de amargura. Y se enferma la gente con esa raíz de amargura. Se amarga, pero además contamina a mucha gente, sí, porque tú comienzas a contaminar a otro con el odio que hay dentro de ti hacia esa persona. Pastor Sanford, segunda de Tesalonicenses dice: si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo la gente puede lograr hacer esta ese equilibrio? Porque por lo general lo que ocurre es que cuando una persona se aparta del Señor, los otros lo ven como, no, este se apartó del Señor y lo tienen al menos, no, la Biblia dice que no me junte con él, y borran a ese hermano del mapa, y el hermano, en vez de ganárselo la gente para que regrese y vuelva al Señor, lo que hacemos es que lo alejamos más, y él le da una brega a ese tipo de personas volver al camino del Señor, porque lo que encuentra es una barrera. Y eso hasta va en contra de aquella gran parábola de la oveja perdida, de que nosotros debemos salir a buscar y de tratar de que la oveja vuelva. En una ocasión yo estuve escuchando a un pastor costarricense que él decía que la iglesia de él tiene un ministerio específicamente para visitar las ovejas que se descarrían. Y eso es algo precioso, pero lo que está planteando Pablo es que la gente, cuando veía un desobediente, como tú dices, lo que hacía era que lo tenían como un enemigo, lo apartaban de la iglesia, pero la palabra lo que plantea es: sí, apártalo, no tengas comunión con él, pero no sea su enemigo, o sea, trátalo, cuídalo, cuando tú lo veas, amonéstalo, manito, vuelve a los caminos, pero a veces nosotros, en ese orgullo cristiano de creernos más que todo el mundo, cuando alguien cae, nosotros nos convertimos en dioses. Y entonces apartamos a esa gente de una forma tal que lo que hacemos en vez, porque aquí lo que está llevando es al equilibrio del amor y la misericordia. Es verdad, no se lo vamos a celebrar su pecado, no le vamos a hacer gozo, porque he visto gente que lo único que hacen en la iglesia es sencillamente sentarlo. Y eso es una dificultad bien fuerte, porque sentado no se restaura a una gente. Sacarlo de los ministerios, eso no resuelve. Tú tienes que trabajar el corazón de esa persona. Pero muchas iglesias lo apartan de una forma tal que parece como que una gente con un bajo a chinchilín, que nadie quiere estar cerca de él. Pero no, esa persona, lo que quiere la palabra es que nosotros, en medio de su dificultad, nos apartemos de él. O sea, hagamos una separación de que tú no estás como debe estar. Pero cuando lo veamos, vamos a amonestar, vamos a hablarle con el amor, porque la amonestación tiene que ser mansa. Dice que si alguno mano falta, vosotros que ser espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No es irlo a juzgar, no es ir a decir te fuiste para el infierno, hijo impío, como me pasó una vez. Yo me pasé toda una tarde tratando de levantar a un joven de San Pedro que se había ido y a la calle, y me pasé toda una tarde en Miramar hablándole a ese joven para que volviera a los caminos del Señor. La joven cede a ir a la iglesia esa noche. Teníamos una actividad en la iglesia muy bonita allá en la iglesia bíblica de San Pedro, y cuando él va entrando, uno de los ancianos de la iglesia le dice estas palabras: ya te cansaste de andar por el mundo. Óyeme, el muchacho hizo la llanta de que iba a entrar y no se sentó bien, ¡fua!, y se fue para su mundo. ¿Por qué? Por esa actitud arrogante que muchas veces nosotros lo que manifestamos es que nos creemos que nosotros somos impecados. Y el que crea que está firme, cuide
que no caiga. Porque todos estamos propincos a caer en un momento determinado. Y nosotros debemos tener misericordia. Hay mayor galardón para el que levanta un caído que para el que se gana toda una nación. O sea que cuando tú levantas a una persona caída, tú estás haciendo un trabajo 2 veces mejor que ganarte una ciudad para Cristo. Por lo cual, el trabajo de nosotros es de reconciliar, de producir esos cambios que esas personas pueden generar. El hijo pródigo, cuando llegó a la casa, el papá no le dijo, ay, ahora que lo gastaste todo, viene para acá. Así sí es bueno, ¿eh? Así sí es bueno. No, el papá le hizo una fiesta porque se agradó. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no siempre nos agradamos de que una persona sea restaurada. Para nosotros, había un refrán que ya no se usa mucho, pero que antes, en los años 70, 80, se usaba mucho, y es que el único ejército que mata a sus soldados son los evangélicos. Nosotros, cuando un soldado es herido, en vez de irlo a sanar, lo que hacemos sencillamente es darle 2 patadas para que termine de morir. Y ahondarle en la herida. Y ahondarle, meterle un palo en la herida, a ver si se muere más rápido. Y eso no debe de ser. La actitud nuestra debe de ser de restaurar, de amar a esa persona. Claro, como dice segunda de Tesalonicense, no te juntes. O sea, y la palabra juntar es koinonía. No tengas koinonía, común unión, porque él está en una situación de pecado. Pero no sea su enemigo. Cuando lo veas, amonéstalo, restáuralo, corrígelo, dile, amado, el Señor te ama. Pero no lo tenga como una basura, porque independientemente de el momento que esté viviendo, esa persona puede ser un hijo de Dios nacido de nuevo. Hermanos, yo oigo en el pasillo como un murmullo, así que vamos a dar paso a Joel para que presente al ratón de biblioteca. Eres el ratón de biblioteca, de la información que tú encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Damas y caballeros, niños y niñas, llega a nuestra cabina el megagaláctico Serafín Querubín Azafrán, doctor en divinidad, terapeuta, teólogo y apóstol Filomeno Currá, alias el ratón de biblioteca. Buenos días, hermosas damas y el gerito santo. ¿Y eso, ratón? ¿Por qué te diriges a mí de esa forma? Porque ahora con la rebanadera estás muy fácil. ¿Fashion? ¿Qué tengo de eso? El único fashion en esta emisora, todo el mundo sabe quién es, que sin mencionar su nombre, van y chismean que uno lo está diciendo. ¿Y tú? Pero solo vienes a este programa. Y yo no lo niego, hay que estar a la moda, porque la moda no incomoda. Por cierto, hay una actividad en casa del Shaddai de pareja, se llama Entre la Tuerca y el Tornillo. Quiero invitarte, ve con Magali. Tal vez pueda ver si podemos hablar sobre el asunto de rebajar y esas cosas, ya que no pude ir en esta semana pasada. Llévala. ¿Quiénes estarán ahí? ¿Y por qué preguntas? Solo por saber. Seguro. Yo te conozco y muy bien. Tengo 20 años tratándote. ¿Cuál es la razón de esta pregunta? Bueno, Sanford, yo no voy a todos los lugares donde se reúnen evangélicos. ¿Y por qué? Pero dime la verdad. La verdad es que hay personas con las que, tú sabes, no me quiero encontrar. Sencillo. Ratón, pero somos hermanos. Hermano, pero de lejos. No me hable de eso, jamás. Veo como un conconcito guardado ahí. Bueno, Sanford, es que hubo un gratapusto llamado Hércules Sinforoso, que se está robando las ovejas de poder de nuestra iglesia, profetizándoles y diciéndoles que en su iglesia serán bendecidos. Y yo no quiero encontrarme con gente así. Me ahorro esta molestia. Pero tú has sacado gente de otras congregaciones. ¿Por qué te molesta cuando otro lo hace y no quieres encontrarte con ellos? Bueno, Sanford, cambiemos el tema. Como eres enfrentado, quieres cambiar el tema. Pero ¿no dice la Biblia que debemos amar al hermano? Sí, Sanford, pero el que no me quiere encontrar con ciertos hermanos no quiere decir que yo no los ame. Eso es como pintar de blanco una pared negra tratando de ocultar la verdad.
Bueno, Sanford, me voy porque te estás poniendo muy cortante y no quiero seguir con el tema. Arrivederci. Claro, me hago enemigo de un hermano y justificas tu acción y ocultas tu verdadero sentimiento y no lo quieres ni mirar. Él es el ratón de biblioteca, te da la información que tú no encuentras. El ratón de biblioteca te conecta con la ciencia. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca. Escuchando al ratón de biblioteca que también tiene problemas de enemistad con los hermanos y de odio. Y es tan fuerte que hasta estaba hablando con un poquito ronco. Sí, parece que tiene gripe. Sí, ¿Sabes que hay un virus que anda por ahí? Ah, sí. Que está dando gripe y muchas veces diarrea. Parece que él está afectado por ese problema en este día. Pastor Sanford, usted estuvo hablando de las características de una persona que odia y mencionó la rencilla, mencionó que la persona que odia maquina aunque disimule con sus labios otra cosa, y mencionó la envidia. Pero ¿cómo se producen las enemistades entre los hermanos? Dice en 1 Corintios 6:7 que así que, por cierto, ella una falta que entre vosotros haya pleitos. Los pleitos son discusiones que se dan por sencillamente desacuerdo que hay entre las personas. Puede ser un desacuerdo económico, puede ser un desacuerdo moral, puede ser un desacuerdo social. Por ejemplo, un hermano que le quita la novia a otro, o como decía el ratón ahora, Ahí no, vamos a la trompa. Eso, bueno, y ese daño, yo hablaba con una amiga que hay una persona que se descarrió por una situación como esa, que una amiga le quitó el novio. Y entonces esa persona odia a esa persona, o sea, tiene una enemistad, claro. En el caso ministerial muchas veces los pastores se ponen enemigos por las ovejas, porque otro le quita ovejas y nadie quita a nadie, o sea, las ovejas se van, bendígala y déjala que ir, y más cuando son, generalmente los pastores nos ponemos enemigos cuando son ovejas ricas. Si son ovejas pobres nosotros no le damos mucha mente a ellos. Claro, porque dígame usted, ¿para qué? Pobre, ¿para qué voy a darle mente? Pero pues, generalmente cuando son ovejas ricas, los pastores eso le duele en el alma. Claro, se siente. Se le fue esa persona. Otra de las cosas es que el desagravio económico. Yo no sé qué es lo que pasa con los cristianos, que cuando se les presta no pagan, y entonces se lo dejan a Dios. Digo, a que Dios le pague, como que fue a Dios que le cogieron prestado. Entonces eso también trae odio, trae enemistad entre los hermanos. El asunto del pecado, como decía ahorita en Tesalonicense, cuando la gente ve que un hermano se descarría o comete un pecado, le coge como con un odio a ese hermano, como una malinadversión, porque generalmente los hermanos que fallan son los hermanos que están muy involucrados en las iglesias, que están en los ministerios, porque el diablo a uno que está sentado y que es un dominguero no le va a hacer daño, pero lo que es tan fuerte. Entonces cuando una persona ve que esa persona que tantas veces le ayudó en el evangelio, esa persona que adoraba a Dios tan lindo, de repente está en el pecado, como que le cogen mala voluntad, y entonces no lo quieren ver ni en sombra, y ahí está la dificultad de ver a las personas desde mi punto de vista y no desde el punto de vista de Dios, porque todos somos pecadores y todos tenemos dificultades. Muchas veces vienen las enemistades por asuntos sociales, a quién tú perteneces, y como decíamos ahorita, muchas veces por la envidia. Hay gente que no soporta. Jackie Núñez del Rico siempre me decía esta frase: hay personas que son sencillamente que son frustrados del triunfo ajeno. O sea, y lo que él quería decir es que hay gente que sufre que otro triunfe, que no soporta que el otro le vaya bien. En vez de disfrutarlo, esas son gente frustrada del triunfo ajeno. Y cuando tú sencillamente ves a otro triunfar y tú no triunfas, va a haber problemas de enemistades. Yo recuerdo que fui al Hotel Jaragua, valga la cuña, a ver una conferencia que fue preparada por el pastor Daniel Aquino con un pastor llamado Artañán, creo que se me olvida el nombre, era un nombre raro. Él era de Honduras o de Centroamérica, no estoy seguro claramente, pero creo que era de Honduras.
Este señor tiene una iglesia de 25,000 miembros. Y había otro pastor que tenía una iglesia muy pequeña, de 300, 250 personas, y ese pastor odiaba al pastor Artañán, creo que era que se llamaba, y le tenía un odio y hablaba mal de él, lo criticaba, lo murmuraba, y un día el pastor fue a la casa de ese pastor. Y sencillamente, este pastor tiene una iglesia de 25,000 miembros, con canales de televisión, emisoras de radio, un ministerio que él podía decir, a mí qué me importa. Y resulta que cuando él fue, que el pastor lo vio, el tipo le trayó la puerta y el pastor metió la mano y no dejó que la puerta se cerrara y le cayó atrás, le entró a la casa y el pastor comenzó a decirle, pero yo le dije a usted que se fuera de mi casa. Y en medio de toda esa berenjenar, el tipo dice, ¿por qué Dios le da a usted lo que no me da a mí? Ay, ay, ay. Y le salió la espinita. El problema de él era envidia. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces le dijo, ¿tú sabes por qué? Por tu corazón. Y él testificaba esto no para vanagloriarse, sino para decir que hoy ese hombre es uno de sus mejores amigos. Que el tipo se rajó a llorar en los brazos de él. Él lo dijo, yo te perdono, no te preocupes, eso pasa en el corazón humano. Pero él lo buscó, él lo restauró. Y hoy el hombre tiene una iglesia grande, y ellos son amigos inseparables. Pero fíjate cómo la envidia generó un rencor, un odio hacia esta persona, porque el otro tiene lo que tú anhelas tener y que Dios no le da la gana de dártelo porque no te lo mereces, porque a él no le dio la gana, o no porque no te lo merezca, sino porque a él no le dio la gana de dárselo y le dio la gana de dárselo al otro que tal vez peor que tú, pero a él se dio. Dios es así. Oiga, el propósito del Señor con cada cual es diferente. Y lo otro es que también, además de estas situaciones, acuérdate que nosotros tenemos un enemigo por excelencia, que es Satanás. Y Satanás también, muchas de las enemistades vienen por las cizañas que hay dentro de la iglesia. Recuérdate que aquella parábola de la cizaña es que Satanás va a sembrar su gente dentro de la iglesia para traer dificultades. Pero parte de esa cizaña son el instrumento de Dios para perfeccionar el amor en nosotros. O sea que las cizañas, aunque traen enemistades, las traen porque no entendemos claramente el papel de una cizaña. Porque Dios permite la cizaña para que nosotros podamos mostrar ese amor que mostró Cristo en la cruz, porque a la larga el Señor murió en la cruz para dejarnos un ejemplo de lo que es el verdadero amor, y es amar a tus enemigos. Qué bueno que menciona eso. Y con eso de amar a nuestros enemigos y el ejemplo tan bonito que nos acaba de dar del pastor que abrazó a aquel que le tenía envidia y que hablaba mal de él, sería bueno que fuéramos a esta pregunta de ¿cuál debe ser la actitud de un creyente con aquel que dice ser su enemigo o que manifiesta actitudes de enemistad o de una persona que odia? En Romanos, antes de ver a Mateo capítulo 5, en Romanos capítulo 12, fíjate lo que dice. Romanos capítulo 12, verso 20 al 21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Sobre su cabeza. Sobre su cabeza. Exactamente, o sea, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Lo que está hablando la Biblia es que lamentablemente, por más que queramos, hay cosas que no dependen de nosotros. La Biblia dice, en lo que dependa de ti, está bien con todo el mundo, pero hay gente que por más que tú trates de resolver el problema, hay gente que no te van a soportar, que no quieren nada contigo, pero aún a esas personas, el deber de nosotros es darle lo que necesitan, o sea, suplir sus necesidades. En Mateo capítulo 5, verso número 43 y verso número 44, el apóstol Mateo habla estas palabras de esta forma. Él dice, oíste que fue dicho, amarás a tus prójimos y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, la actitud contra las personas que nos pueden hacer daño en un momento determinado es orar por ellos, es bendecirlos. Fíjate que la palabra no dice, ve y búscalo y trata de estar con él todo el tiempo. Una persona que no quiere estar contigo, tú no tienes que estar con él.
lamentablemente. En lo que dependa de ti, estar bien. Los pasos que debemos dar son los pasos correctos, pero nosotros tenemos que entender que nosotros no con todo el mundo vamos a llevarnos bien. Claro. Y que hay personas que no nos van a desear, que no nos van a querer ni cerca de ellos, porque sencillamente nosotros no les somos factibles, o por la envidia ellos no son capaces de perdonar las cosas que pudieran haber pasado entre nosotros. Vamos ahora a Giovanni, te hace reír. Un grupo de mujeres de mayor de 50 años en una tertulia bebiéndose un té, y de repente una de ellas dice: nunca pensé que después de los 40 pudiésemos tener riquezas tan grandes. Por ejemplo, plata en los cabellos, oro en los dientes, piedras en los riñones, azúcar en la sangre, plomo en los pies, hierro en las articulaciones, una catarata en un ojo y una fuente inagotable de gas natural. Quien aún no es rico, prepárese que ya pronto le tocará el turno. Ahí estuvimos escuchando a Giovanni, te hace reír. Así que si usted está jovencito y fuerte y no tiene toda esa riqueza, prepárese que después de los 60 es verdad, o sea, después de los 40 hasta una catarata tú tienes. Ay. Agua por donde quiera. Tiene plomo donde quiera. Eso está bueno. Bendito sea el Señor. Nuestro tema hoy es la enemistad entre los cristianos. ¿Se puede o no se puede? Hemos estado hablando de las características de una persona que odia, de por qué se dan las enemistades entre los hermanos. Y sería saber, muy bueno saber, Pastor Sanford, ¿por qué hay enemistades que se mantienen por tantos años y cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, una de las razones por las que muchas amistades se mantienen por muchos años es por lo que decía el texto que leíamos en Proverbios, de obviar la situación, de tú engañarte a ti mismo entendiendo que tú no sientes nada por esa persona y que tú lo disimulas con los labios, pero que por dentro de ti tú sabes que hay un problema. Entonces, lo otro es que al disimular tú obvias. Tú sencillamente tratas de no verte con esa persona, de no estar en los lugares que están esa persona. Yo he oído de personas en nivel general que averiguan quiénes van para una fiesta, o quiénes van para un cumpleaños, o quiénes van para un evento social, para si fulano va, yo no voy. Eso me acuerdo de un anuncio que había de una muchacha que iban para un río, un grupo, y no, fulano va, no, yo no voy. Entonces le dicen, vámonos, que él no va, para que la muchacha fuera. Y a veces es lo que tú dices, pasa así entre nosotros. Sí, si fulano que va, tú evitas porque tú no quieres el acto desagradable de estar delante de esa persona, porque te vas a dar cuenta de cuáles son los sentimientos que tú tienes. Y entonces tú estás ocultando tus sentimientos porque tú no te quieres ver tan feo. Nadie se quiere ver feo. Todo el mundo se quiere ver bonito delante de Dios. Entonces nosotros ocultamos. ¿Y cómo lo ocultamos? Bueno, yo sencillamente lo voy a rechazar. Cuando tú lo que has hecho una separación por asunto de daño que te puede hacer una persona, a ti no te importa estar donde está esa persona, ni te importa si puedes tener una relación con esa persona, o si te encuentras en un lugar, ir a saludar a esa persona. ¿Por qué? Porque no hay un sentimiento de rencor, sino sencillamente una separación por asunto de que esa persona puede ser dañina a tu corazón y a tu vida. Por lo cual, cuando es esa forma, tú no evitas a la persona, tú oras diariamente por esa persona, tú quieres que a esa persona le vaya bien, pero lejos de ti. Porque es así, o sea, Abraham quería que a Lot le fuera bien, pero en ese momento había rencilla entre los empleados de Lot, y a Abraham no le gustaba eso, él no quería eso. En el caso de Bernabé y Pablo, había una rencilla, pero fíjate que después Bernabé, ya Pablo llama a Bernabé y le pide a Marcos, que él lo había echado a un lado. Entonces, porque no había odio, no había ningún rencor. A mí no me importa si ya tú estás donde debes estar, ven que yo voy a trabajar contigo, porque no hay problema entre nosotros. Pero tú tienes que estar restaurado, tú tienes que estar correctamente en obediencia. Tú debes de dejar
esas actitudes pecaminosas que tú estás manifestando. No es borrón y cuenta nueva, porque lo de Marcos y Pablo no fue borrón y cuenta nueva, fue que la actitud de Marcos cambió y sencillamente Pablo entendió que le podía ser útil en ese momento. Pastor Sanford, entonces ya para llegar concluyendo con el tema, los hermanos que se vayan preparando, vamos en un ratito casi para la calle. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué debe hacer una persona con este sentimiento? Bueno, lo primero es, mire, la palabra, cuando hay conflictos entre hermanos, la palabra es muy clara. Lo primero es que debe haber un deseo de restaurar. Vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Lo segundo es que nosotros debemos hacer un proceso de 3 pasos. Dice, si algún hermano pecare contra ti, ve estando tú y él solo. El primer paso es la soledad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que los conflictos entre personas individuales lo sepa el pueblo. Nosotros los dominicanos tenemos un gran problema y es que no nos gusta enfrentar. Y la palabra es enfrentativa. Entonces, cuando hay un conflicto entre tú y yo, nosotros generalmente vamos donde el vecino, donde el otro, donde el hermano tal, a contarle. La Biblia plantea que el primer paso ante un conflicto no es que vayas a contarle a nadie, es que vayas donde la persona actuante y trates de levantar a esa persona. Pero dice la palabra que no necesariamente esa persona te puede escuchar. Mateo 18, en el verso número 15, habla claro que esa persona te puede rechazar. Entonces, ¿qué tú vas a hacer si te rechaza? Ir a murmurarlo, irlo a criticar. No, busca otro hermano, generalmente un pastor o un líder de una iglesia, y enfrenten a esa persona y traten el problema con esa persona para poder visualizar lo que debe ser. Si aún con ese pastor o ese anciano no hay un resultado, pues entonces, dice la palabra, llévenlo a la iglesia. Y por último dice, ténganlo como un gentil y un publicano. O sea, ténganlo como una persona que no ha conocido a Dios, que necesita de la misericordia, que necesita del amor, de la fidelidad de Jesucristo a través de la vida de nosotros. O sea, tengan esa persona como una persona que necesita volverse a convertir, o necesita convertirse porque no se ha convertido, porque el que se convierte no se convierte otra vez. Entonces, genera ese cambio, genera esa actitud, pero esos 3 pasos deben de ser dados. Generalmente nosotros los creyentes no damos ninguno, y entonces por eso los conflictos se convierten en algo. Nosotros somos muy dados al chisme, a decir, a hablar, nos gusta. Es una de las cosas que yo le voy a motivar a toda esa gente que está haciendo guerra espiritual, a que reprendan el espíritu de Tontón Macú y el espíritu de Calié que hay en la iglesia. En la iglesia hay mucho espíritu de calietaje, a lo estilo Trujillo. Eso nos quedó de herencia de la dictadura de Trujillo, que nos gusta hablar en silencio detrás de la gente, no nos gusta enfrentar a las personas, nos gusta estar chismeando y hablando del otro por detrás, y en vez de tener una actitud de edificar, muchas veces tenemos una actitud de destruir al otro. ¿Por qué? Porque hay ese sentimiento de enemistad, de odio hacia la persona, y lo que queremos es destruirlo. Pero si tú vas donde una persona con un corazón humilde, con mansedumbre, y le planteas tu corazón a esa persona, la gente también, porque el que ama a Dios comete errores, pero él quiere hacerlo bien también. Entonces, si tomamos esas decisiones, podemos generar un cambio en la persona que está mal, y podemos sacar esa amistad y conocer el corazón de la gente, porque muchas veces nos enfocamos en las acciones y no en el corazón de la gente, y Dios lo que mira es el corazón. Dios no mira las acciones, porque muchas veces las acciones no corresponden totalmente con lo que tú quieres hacer y con lo que tú sientes. Y yo creo, vamos ahora a una palabra confiable con Carolina aquí en Origen con Sanford, y después prepárate porque vamos para la calle. 534-1437. La enemistad es una de las obras de la carne de las que habla Gálatas.
Si hay sentimiento de odio, de envidia, de enemistad en nuestro corazón, es una muestra de que estamos alimentando nuestro yo, nuestro ego, nuestra carne y estamos descuidando nuestra vida espiritual. Es un momento para reflexionar, para hacer un alto y alimentar nuestro espíritu y no la carne. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si hay una persona que está teniendo sentimientos de enemistad contra mí, está haciendo daño a mi vida, si está haciendo cosas negativas para destruirme, yo no debo dejarme llevar por ese sentimiento y contraatacar de la misma manera, sino vencer con el bien el mal, como dice la palabra de Dios. Mi actitud debe de ser de amar a ese hermano, de orar por ese hermano y también, ¿por qué no?, autorrevisarme, a ver si yo estoy haciendo algo inconscientemente que pueda dañar a ese hermano. Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Seamos nosotros instrumentos, herramientas, para que donde quiera que estemos, la bendición y la vida eterna del Señor sea manifiesta. Una palabra confiable en Origen Constanzo. 11 de la mañana y nos vamos pa' la calle con nuestro tema de hoy: enemistad entre cristianos, ¿se puede o no se puede? Llámenos y comente acerca de este programa que ha estado tan interesante para nuestras vidas. 809-534-1437, nuestra línea de comunicación, y 849-288-2235. Hay algo muy interesante, Carolina, que nosotros debemos de tener en cuenta, y es que aunque nosotros tratamos de tapar lo que sentimos y lo que creemos acerca de nuestros hermanos y de lo que hay en nuestro corazón, como decíamos anteriormente, algo muy hermoso y muy claro en la palabra es que Dios sí conoce nuestro corazón. Ahí sí. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Mira lo que dice en Eclesiastés capítulo 9. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo está en las manos de Dios. Y hay cosas que nosotros vamos a tratar de tapar en nuestras vidas, pero que al final de nuestra vida Dios la tiene en sus manos y Él las va a juzgar. Conforme a tus obras tú serás juzgado. Y eso es algo que la gente muchas veces no toma en cuenta, que nosotros creemos que podemos engañar a Dios, y Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. A veces nosotros podemos engañar a la gente y decirle: no, esa persona, lo que pasa es que esa persona me hizo tal, no me hizo tal. No, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque lamentablemente al final todo queda en las manos del Señor. Así es, 809-534-1437, nuestra línea de comunicación. Llámenos para que comparta con nosotros de este tema y nos diga su inquietud, su pregunta, o también nos pueda dar un testimonio bien breve de cómo el Señor ha restaurado y ha sanado su corazón con algún sentimiento de enemistad que usted haya tenido. Persona, o cómo tú puedes ayudar, cómo pudiste ayudar a alguien a que se restaurara. Yo recuerdo que hace mucho tiempo dos hermanas de nuestra iglesia en San Cristóbal, la Iglesia Bíblica Cristiana de San Cristóbal, eran dos hermanas inseparables, y de repente estudiaban psicología juntas, estudiaban sus materias juntas, las cogían, seleccionaban las materias juntas, y sencillamente tuvieron un par de conflictos, y cuando fueron a ver, yo las enfrenté a las dos, todos eran dificultades de malas interpretaciones. Aló, buenas. Tenemos una llamada en línea, buen día. Se cayó la llamadita. Así que siga, vuelva y llama al 534-1437. Decía que estas dos hermanas, Carolina, se sentían mal
Ahí está el teléfono. Aló. Sí, bueno. Sí, buenas. Sí, Nelson le habla. Sí, buenas, Nelson. ¿De dónde nos llamas? Sí, estoy aquí en el trabajo laborando y estaba escuchando el programa que usted ahí, y estaba escuchando un poquito de lo que estaban hablando acerca de que traemos como un rencor acerca a veces, muchas veces, de un futuro. Y es bueno que nosotros estemos hablando del amor también, porque hay personas que tienen amor pero no perdonan. Y eso no es así. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, y así. Dios le bendiga. Amén. Gracias, amado, por eso. Entonces decía que lo que pasaba entre estas dos muchachas era malas interpretaciones. Una preocupada por la otra le dijo cosas que no parecían preocupación, sino me estás degradando. ¿Y por qué tú andas con este poloché dañado? Y él decía, pero yo te lo decía porque yo no te quiero ver así. Una era muy coqueta, otra era muy descuidada, y se sabía irse para la universidad con ropa rota, la otra muy coquetica. Entonces decía, tú no puedes andar así, y comenzó a llamarle la atención. Tenemos otra llamadita en línea. Lo buenas. Adelante. Sí, buenas. Sí, buenas. Dios le bendiga. Amén. ¿De dónde nos llama? Sánchez Quisqueya. Gloria a Dios. La tierra de doña Nidia Terrero. Gloria a Dios. Mi nombre es Edwin. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien, ¿y usted? Cuéntenos su pregunta o su comentario. Sí, porque en el pueblo de Dios hay tantos hombres y mujeres que dicen adorar a Dios. Dicen, soy cristiana, pero no soportan ver a un hermano físicamente, natural, hecho por mano de Dios. No lo soportan y viven criticándose uno a otro y se dicen ser cristianos. Dios le bendiga. Amén, amado. Gracias por tu comentario. Seguimos en línea con nuestros oyentes al 534-1437. Es el teléfono de cabina aquí en Renuevo 897. Y entonces cuando nos pusimos a hablar, que ellas supieron la intención de la otra, volvieron a amarse, porque muchas veces los problemas entre hermanos son problemas interpretativos y problemas de comunicación más que problemas per se. Y cuando son enfrentados y se busca el corazón de las personas, ahí se descubre que las cosas cambian. Aló, buenas. Dios le bendiga. Amén. Yo le quiero hacer una pregunta, pastor. Sí. Una persona que le hace daño a otra, vamos a poner por causa de envidia, que uno con el tiempo se da cuenta. Entonces uno perdona a esa persona, va donde ella y le pide excusa, que después de la parte de uno que quieren hacer la paz y todo. Aún usted ya hace la paz con esa persona y comienza a tratarlo, usted sigue viendo esa misma actitud con esa persona. Entonces es pecado no alejarse de esa persona. No, alejarse de esa persona sin odiarlo. Dice la palabra que en lo que dependa de ti está bien con todo el mundo, pero en lo que dependa de ti. Si el otro no quiere que las cosas salgan bien, pues ya no hay un problema en ti, sino en la otra persona. Entonces eso va a tener la preocupación. O sea, yo no es, acuérdate, hemos hablado aquí de lo que es enemistad y lo que es alejarte por un asunto de daño. El alejamiento por un asunto de daño no es un pecado y no es enemistad, porque cuando tú ves a esta persona, tú la saludas, tú puedes mantener una comunicación con esa persona. La diferencia entre una cosa y otra en alejarse por un asunto de que no quiero que la persona me siga haciendo daño, y la enemistad es que el que es enemigo evita a esa persona, el que es enemigo sencillamente quiere el daño de esa persona, el que es enemigo no quiere que esa persona progrese y busca la manera de hacerle, de desacreditarlo. Esa es la diferencia. Cuando tú te alejas, pues tú oras por esa persona, tú la bendices, tú quieres que esa persona le vaya bien, pero tú entiendes que esa persona en un momento determinado no es factible para tu vida, y tú tienes que tomar medidas no de enemistad, sino de separación, que es diferente. Y dimos los dos casos de Abraham y Lot, y el caso de Bernabé, Marcos y Pablo. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Esta llamadita no quería salir al aire. Okay. Sí, ella, bueno, tiene una situación bien fuerte, ¿verdad? Ella ha tenido una situación de infidelidad con su esposo, que trajo SIDA a la casa.
y ella perdonó esa situación de la enfermedad, pero luego de eso ella ha tenido varias quejas de que el esposo se propasa con niñas, entonces ya ella sigue siente, su actitud. Sí, y ahora con niñas, entonces ella se siente muy cargada y los hijos también. Ella le ha pedido que se vaya de la casa. ¿Cómo puede ella manejar esta situación en medio de...? Mira, si es cristiana, yo lo que les recomiendo es que vaya a su pastor, porque cada pastor tiene un librito en ese sentido. Yo prefiero no dar un consejo, porque cada pastor debe, para no traer en conflicto con el pastor, sí, porque es un tema muy delicado, claro, que debe manejarse viendo la situación. ¿Por qué? Porque el problema de infidelidad no es solamente ver que el hombre fue infiel. Hay que buscar, porque es un tema multifacético. Hay muchas situaciones que llevan a un hombre a la calle, que no necesariamente tiene que ser que es un desgraciado. Entonces, hay que averiguar cuáles son las realidades, cuáles son los orígenes de esa infidelidad. Si esa persona tiene problemas en su pasado, hay personas que traen consecuencias paternas, padres que son promiscuos, y los hijos heredan esa promiscuidad de tal palo, tal astilla. Entonces hay que ver cómo tratar esa situación, si ella tiene la capacidad de volver otra vez, si ya la desconfianza no genera un cambio en su actitud hacia la persona. Entonces es un tema muy variado, que yo no quisiera dar sería una... bueno también que ella busque ayuda profesional. Exactamente, bueno sería que fuera un terapeuta. Nosotros estamos para servirle totalmente gratuito. Nada más tiene que llamar al 809-231-2563, porque no se puede dar un consejo en base a ese tema sin ver los orígenes, las intringulitis que tiene el tema. Tenemos otra llamada en línea. Buen día. Hermano, que Dios le bendiga de gran manera. Sobre todo que bendiga al pastor que ha cogido su tiempo para concientizar a este precioso pueblo. Lo que yo voy a decir es muy corto, y lo que yo voy a decir es que a todos los hermanos que estén escuchando esta conferencia, que coja lo que Dios tenga para usted hoy, no esté pensando en el hermano que lo hace y que odia dentro de... Qué bueno, me gusta ese comentario. Solo coja lo que haya para usted, la personal. Sí, porque hay gente que va a comenzar a decir, fulano es así, y yo... Sí, no empiece a mirar a su hermano desde aquí. Excelente ese comentario, me encantó. Todavía fuera de la iglesia no estamos, ahora mismo que estamos en el hogar y en el trabajo, y estamos etiquetando a nuestro hermano desde aquí. No, vamos a coger lo que nos da a nosotros como personas. ¿Oyeron? Dios te bendiga, amado. Muy bueno, muy buen comentario. Te agradecemos ese comentario. Excelente tu comentario, y gracias. Las líneas están calientes, y le damos las gracias a todos los oyentes por ponerse en comunicación con nosotros. Aló, buenas. Sí, buenas, Dios le bendiga. ¿De dónde nos llama, amada? ¿Perdón? ¿De dónde nos llama? Los Alcarrizos. Oh, Los Alcarrizos, la tierra de Regil Medina. Yo quiero hacer un comentario, que es que si nosotros somos hermanos en Cristo, debemos de amarnos. Es que hay gente que son hermanos inscritos, pero no en Cristo. O sea, son inscritos en la iglesia, pero no en Cristo. Bueno, Cristo vino aquí a la tierra para unirnos, para desunir. Dice que conoceréis que sois mis discípulos por el amor los unos a los otros. Por eso el diablo hace su trabajo para tratar de dividirnos, y nosotros, que no nos gusta ir al origen de las cosas, generalmente nos dejamos perturbar por las cizañas que el diablo ha sembrado para traer esa división. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí. Adelante, hermano. No, bueno. Parece que el radio tiene problemas. Pues seguimos en sintonía. Tenemos otra llamadita en línea. La línea está caliente. A lo buenas. Sí, buenos días. Dios le bendiga. ¿De dónde nos llama, amada? Y del Café de Herrera. Del Café, el Café de Herrera, con origen con Sanford y Renuevo 89.7. Gracias. Muy importante su tema. Pero yo quería preguntarle, ¿dónde la conferencia que va a ser? Esta noche va a ser en la iglesia El Shaddai, en la Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Ortega y Gasset. Se llama Entre la Tuerca y el Tornillo. Es una conferencia para parejas. Así que les invitamos a las 7:30,
Iglesia El Shaddai, Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Ortega y Gasset. Adelante, buen día. Sí, yo podría repetir el nombre. El nombre de la iglesia, repetirlo. Iglesia El Shaddai. El Shaddai está al lado de un apartahotel que está en la Gustavo Mejía Ricard, después de la farmacia que está ahí y del supermercado Amigo. Entre el supermercado Amigo y la Ortega y Gasset está la Iglesia El Shaddai del pastor Claudio Garrido. 7:30 entre la tuerca y el tornillo. Pastor Sanford, es bueno que, ya que estamos hablando de este tema de la enemistad, que hay hermanos que son hipersensibles también, y cualquier comentario ellos lo toman para que, no, eso lo dijeron por mí. Y no, también tenemos que trabajar eso. Dice la palabra que sobrellevemos al débil en la fe, no para contenderlo, sino para edificarlo. O sea, hay personas en la iglesia que van a ser débiles y nosotros tenemos que mostrar amor para esas personas. Y el débil también debe procurar ser un ching más fuerte también. Es débil. Nosotros los fuertes tenemos que sobrellevarlo. Eso es lo que plantea la Biblia. Adelante, buen día. Buen día. ¿De dónde nos llama? De aquí de la privada, de la 27. Ah, ok, está cerquitica de nosotros. Para decir sobre el tema, a veces siempre hay personas que cuando uno se da cuenta que es así, cuando van con el chisme uno se da cuenta, uno lo que hace es que le busca un texto de la Biblia y se ponen a discutir y se acabó el chisme. Porque hay que tener mucho cuidado con eso. A veces hay personas que son sanguíneos y dañinos y no se dan cuenta que lo hacen porque esa es su vida y ellos creen que le sacan un beneficio a su vida, pero no se dan cuenta que Dios está tomando todo en cuenta. Que Dios tiene todo en sus manos. Gracias por su comentario, amada mía. Dios te bendiga mucho. Seguimos en sintonía con nuestro, tenemos todavía unos cuantos minutitos. Estamos hablando de la enemistad. ¿Puede ser o no una enemistad entre hermanos? Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Sí, buenas, Dios le bendiga. ¿De dónde nos, amén, de dónde nos llama? Estamos en la carretera, estamos conduciendo, pero lento, en la zona rural. Ok, excelente. Sí, este tema que ustedes han tocado es un tema que a mí me ha tocado profundamente. He estado pasando por una situación similar. Dirijo para la gloria de Dios un ministerio dentro de la iglesia. Y lo dirigimos entre 3 personas. Y una de ellas estuvo haciendo unos comentarios negativos sobre el otro compañero. Entonces, ese compañero mío me dijo que él, si ella seguía en el ministerio, él no iba a seguir trabajando en el ministerio. Entonces, yo busqué asesoría con un pastor, y el pastor del consejo que nos dijo que debe haber una restauración. Amén. Entonces, él se ha encontrado malo, por un lado, como que yo no tomé la acción de sacar a la hermana del ministerio. Y yo entiendo que Dios me dirigió en esa parte, ¿verdad? En no sacarla, sino de buscar la restauración, porque ciertamente hay dificultad dentro de la iglesia y hay enemistades, esa es la verdad. Y tenemos que tener claro que cuando sabemos manejar los conflictos, las dificultades dentro de la iglesia son solucionables, porque la palabra no dice que no lo va a haber, lo que dice es que cómo debemos resolverlo, y ese es el punto, que generalmente nosotros usamos mecanismos humanos y no nos dejamos guiar por la palabra para resolver este tipo de problemas. Seguimos en sintonía. La enemistad es un sentimiento muy humano que cualquiera puede en algún momento, ¿verdad?, tener ese sentimiento. Lo que debemos es tener a mano la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos va a redarguir en cuanto a eso y nos va a hacer ver que estamos mal. Y dejarnos guiar, porque a veces viene una persona y nos llama y nosotros a veces la rechazamos, y esa persona puede ser usada con Dios, como fue Natán para el rey David. Amén. Aló, buenas. Buen día, adelante. Sí, aló, bueno. ¿De dónde nos llama? Disculpe otra vez de aquí, el ensanche Quiqueya. Ah, ok, el ensanche Quiqueya, la tierra de doña Nidia Terrero, una mujer de oración. Que me congrego ahí en Mahanaí. Ah, ok, qué bueno, Dios le bendiga. Dios utiliza Ezequiel Molina Rosario. Sí, usted sabe que somos instrumentos en manos de Dios. Amén. Sí, mi respuesta, otra respuesta es Mateo capítulo 5, verso 38 al 48. Lo leímos, amado. Amad vuestros enemigos. Hacia los enemigos. Amén. Lo leímos. Como Dios dice en su palabra, pero yo, verso 44, pero yo os digo, amad vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen.
Amén. Eso lo dijo Jesús en su palabra, yo Sí. no. Leímos ese texto, amado. Leímos ese texto en el tiempo. hermano. Gracias por volvernos a recordar porque es importante. Tenemos otra llamadita en línea. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Aló. Sí, buenas, Dios bendiga. ¿De dónde nos llama? Quizás en este. Brisas del Este. Amén. Gloria a Dios. Eso es en la zona oriental. Sí. Ok. Díganos su comentario, su pregunta. Una pregunta. Yo tengo un caso con una persona que la quiero mucho y le agradezco mucho, pero es una persona que por más que le busco la vuelta, esa persona siempre busca la forma de agredirme y siempre en contienda. Entonces yo lo que decidí fue como tratarla, pero alejar. Exacto. Entonces mi pregunta es, ¿yo estoy mal por eso? No, porque si tú has buscado la forma y tú no odias, porque acuérdate que la enemistad tiene que ver con el odio. Tú lo que estás sencillamente, como decíamos al principio del programa, tomando medidas para guardar tu corazón y que no llegue al punto de odiar a esa persona por el daño que te hace de una manera u otra. Entonces, cuando hay un alejamiento dentro de la amistad, no es enemistad. La enemistad está precedida o está procedida por el odio. Esa es una de las características principales de la enemistad, que el odio es el móvil de la relación. O sea, tú no quieres que esa persona progrese, tú quieres destruir a esa persona, pero cuando tú te alejas porque la persona te hace cosas que son dañinas y que tú nunca vas a hacer, y que tú has trabajado a esa persona, has hablado, le has pedido perdón, pero la persona sigue con ese comportamiento y hay un alejamiento, no un odio hacia esa persona, entonces eso no es pecado, eso sencillamente es cuidarte, y uno debe de cuidarse, porque no puedes tú ser un masoquista que reciba golpe, que busque las soluciones de los golpes y que sencillamente no se den y tú seguir aguantando, porque si sigue aguantando y no produce ese alejamiento que no es odio, sino es separación por conveniencia para no hacerte daño, pues entonces no hay desde mi punto de vista ahí no hay problemas. Una última llamada. Una última llamadita. Aló, buenas. Aló. Sí, ¿de dónde nos llama? Rodríguez. Ajá, díganos, Neidy. Habla un poquito más alto, Neidy, por favor. No se está escuchando. Dentro de la iglesia. Aló. Aló, diga. Un hijo más como el que también dentro de la congregación hay un... Se cayó. Tiene problema la comunicación con esta joven. Queremos hacer un resumen. La enemistad no es un alejamiento por conveniencia, porque una persona te puede hacer daño. La enemistad es odio, es el anhelo de destruir a una persona, de no permitir que esa persona progrese, de desacreditar a esa persona en cualquier oportunidad. Hay características de la manifestación de la enemistad y es sencillamente que tú tratas de disimular lo que sientes y tratas de aparentar una cosa que no es. Una de las manifestaciones también es que tú evitas a esa persona donde quiera que esa persona está, pero también aprovechas cualquier oportunidad para desacreditar a esa persona, para hablar mal de esa persona. Tú tienes que saber que al enemigo debemos amarlo, que el hermano que peca no debemos odiarlo, no debemos apartarlo y ser su enemigo, que al hermano que peca debemos nosotros amonestarlo y restaurarlo en caso de que se haya ido al mundo, que no debemos separarnos totalmente de él, sino no tener comunión o coinonía con esa persona, pero por encima de todas las cosas no debe de cerrar tu corazón a una restauración, a un cambio, no necesariamente a una relación igual, sino a un cambio para que el odio que hay en tu corazón se genere un cambio hacia el amor, hacia la bondad. ¿Qué debemos hacer con aquellas personas que nos hacen daño y que son nuestros enemigos y que nosotros hemos tratado de resolver el problema, pero no ha sido? Ámalo, bendícelo, provee para ella y ayúdalo en lo que puedas. Pero óyeme una cosa, si tratas de callar tu corazón y obviar esa relación de enemistad que tiene, recuerda que tus cosas, tu amor, tu odio están en manos del Señor y Él es quien te va a juzgar. El próximo sábado tenemos más de Origen con Sanford.